Bueno, gracias por venir, antes que nada. Hace calor. Un viernes, 19 de diciembre, una charla de criptografía. No le tenía mucha fe, pero bueno, gracias por venir. Mi nombre es Leandro Boffi. Soy arquitecto de seguridad en Kiosen, que es una startup que arrancamos en 2011. Es una empresa que se dedica, que tenemos un producto que es una plataforma para que las empresas hagan aplicaciones móviles. Y yo me encargo de la parte de seguridad, soy responsable de esa parte. Y un poco la idea de esta charla es contarles cuáles son las nuevas arquitecturas que se vienen y que ya se están utilizando bastante en lo que llamamos las aplicaciones modernas, ¿sí? Y cuáles son las características de las aplicaciones modernas y por qué necesitamos nuevas arquitecturas y las arquitecturas que tenemos hasta ahora no nos alcanzan. Un poco la idea, vamos a ver esas tres cosas que hice ahí: JWT, OAuth y OpenID Connect. Vamos a verlo en lo que nos dejan los 45 minutos que va a durar la charla, pero va a ser una introducción como para que tengan una idea de qué se trata. ¿Se escucha bien en el fondo? Bien. Bueno, entonces para empezar a hablar de aplicaciones modernas tenemos que volver 20 años para atrás, a 1994, y ¿se acuerdan, no? En 1994 son todos muy jóvenes, ¿sí? Convertibilidad, el mundial del 94. Arrancamos un poco abajo, ¿no? Pero el sistema operativo del momento era Windows 3.11, ¿sí? Un gran sistema operativo. Y el procesador del momento, el Intel Pentium Pro de 200 MHz. Sí, 200 MHz. Hoy en el bolsillo seguro que todos acá tenemos 15 veces esa capacidad de procesamiento. Pero en este mismo año, digamos, con esta tecnología, un señor que se llama Lou Montulli, que no sé si lo conocen, funda una empresa que se llama Mosaic Communications, ¿sí? Mosaic Communications es la empresa que desarrolla y vende de alguna forma el primer navegador de internet como lo conocemos hoy, ¿sí? Ese es el abuelo del Chrome, digamos, de alguna forma. Mosaic Communications cambia el nombre a Netscape, que por ahí es un poco más conocido para ustedes, y en este año, hace 20 años, Lou Montulli inventa dos cosas que son fundamentales para la industria del software como las tenemos hoy. La primera es el tag Blink de HTML. Era un chiste, ¿eh? Pero bueno, realmente lo inventó, ya se dejó de usar por suerte, no fue tan trascendente. Pero la segunda sí, la segunda cosa que inventa es las cookies de HTTP, ¿sí? En el 94, con un Pentium 200, inventa las cookies de HTTP, que es el mecanismo que hoy, 20 años después, estamos todos usando y usan el 99% de los sitios de internet, 99,9%, para hacer seguridad, digamos, ¿sí? Tiene sus razones, digamos, es un mecanismo que funciona muy bien con el protocolo con el que está atado, que es HTTP, y que para nosotros desarrolladores es muy fácil de usar. No tenemos que ni siquiera saber cómo funciona, porque seguramente que no todos sabemos cómo se encripta una cookie. Es algo que funciona casi de forma automática. Entonces, para analizarlo vamos a ver cómo funciona. Todos sabemos cómo funcionan las cookies, pero para que estemos todos en la misma página. Básicamente, cuando esto se pensó, el internet era esto: era un navegador y un servidor, ¿sí? Entonces el flow de seguridad típico era: el navegador manda las credenciales del usuario, el servidor valida esas credenciales contra alguna credencial en alguna base de datos o algo de eso, y le envía una cookie, ¿sí? Esa cookie es por lo general un ID de sesión que representa estado en el servidor, ¿sí? Puede ser ID de sesión, puede tener más información sobre el usuario, pero por lo general es solamente la ID de sesión, y es algo que nosotros como humanos no podemos entender, digamos, es algo que está encriptado, el browser no puede entrar y ver qué tiene adentro, ¿sí? Y de ahí en más, cualquier otra llamada a HTTP que haga el browser envía la cookie automáticamente, ¿sí? Queramos o no, esa cookie va a viajar del browser al servidor en todas las llamadas que hagamos, ¿sí? Eso es importante. No es que nosotros decidimos en qué llamadas mandamos la cookie y en cuáles no, ¿sí?
entonces ya no necesito ingresar mis credenciales de vuelta, ¿sí? Esto es como funciona el 99% de los sitios hoy, ¿sí? Eso en realidad lo que hace es crear lo que llamamos en seguridad un área de confianza. El que se está autenticando con esa cookie en el servidor es el browser, ¿sí? Esto establece una relación de confianza entre el servidor y el browser a través de esa cookie que ambos entienden. Entonces, digamos, si esto está funcionando tan bien, ¿por qué vamos a necesitar algo nuevo? ¿Por qué cambiarlo? Bueno, esto tiene algunos problemas, ¿sí? El primero es este, ¿sí? Vamos a hacer una encuesta. A ver, ¿cuántos saben qué quiere decir esta sigla? Muy poco. ¿Uno allá? ¿Cuántos son desarrolladores web? Bueno, es un poco preocupante, pero... esta sigla es una vulnerabilidad que es la vulnerabilidad más común que hay en Internet hoy en día, junto con cross-site scripting, y se llama cross-site request forgery. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos el esquema que vimos recién, un web server en la máquina de una víctima, credenciales, cookies, guardo la cookie y en cada llamada el browser envía la cookie, ¿sí? Imagínense que ese sitio que la víctima está visitando es un banco y tiene una API que te permite hacer transferencias, ¿sí? Suponete que los que diseñaron esa API no eran muy buenos programando, entonces rompen una de las reglas de diseño de HTTP y de REST, que es que una llamada GET no debería cambiar ningún estado en el servidor. Pero como lo estaban haciendo rápido y ya lo habían vendido, hicieron una API que es transfer to con la cuenta y el dinero que desean enviar. Estoy usando este ejemplo porque este ejemplo, aunque les parezca cómico, fue real, ¿sí? En algún momento pasó con un banco. Entonces, como vimos antes, eso crea un área de confianza, ¿sí? No hay ningún problema porque el browser se autentica contra ese banco.com. Ahora, el problema es que el usuario, mientras estaba haciendo la transferencia, se le ocurre abrir otro tab y entrar en Facebook, y de Facebook va pasando links y entra en el hacker.com, ¿sí? Que por ahí no es un buen nombre para un sitio para engañar usuarios, pero bueno, imagínense que entra en el hacker.com y dentro de todo el HTML que el hacker.com le da al usuario, le devuelve este tag de imagen, ¿sí? Este tag de imagen tiene como fuente la dirección del banco, la transferencia, la cuenta del hacker seguramente y plata, cuánto quiero transferir. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Sí? En ese momento lo que va a pasar es que el browser va a tratar de descargar esta imagen, ¿sí? Con un GET de HTTP, con este mismo GET que tenemos acá. Ahora, como el browser ya está autenticado en el servidor, y recuerden lo que dijimos, las cookies se envían queramos o no, esa llamada va a funcionar autenticada. Entonces, el hacker se hizo $1000, digamos, ¿sí? Aunque parezca cómico, esto pasó de verdad, así tal cual lo estoy mostrando, y es uno de los problemas de usar cookies, ¿sí? Hay un montón de técnicas para mitigar esto, pero básicamente uno tiene que encargarse, ¿sí? Por lo general, una técnica es validar el sitio de origen de la llamada, ¿sí? Otra técnica es que el banco en el formulario, bueno, la primera técnica sería que un GET no cambie estado en el servidor, ¿sí? Porque contra un post, el hacker no podía ejecutar un post en JavaScript acá, porque hay una policy que tiene los browsers que se llama Same Origin Policy, que no te permite ejecutar un script que le pegue a otro dominio. Todo eso se trae un tema que se llama CORS. No sé si alguno sabe qué es CORS o alguno tuvo algún problema con eso. Es un dolor. Pero bueno, básicamente un sitio no le puede pegar al dominio de otro por justamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este es un problema que tienen las cookies. Tenemos que ocuparnos de eso. Además, otro problema es que las cookies tienen un tiempo de expiración. Por lo general, ninguno sabe bien cómo se maneja ese tiempo de expiración. Eso depende mucho de la tecnología en la que están desarrolladas. Digamos, para hace 20 años estaban bien, pero
la industria cambió bastante. Windows 3.11 ya no es el sistema que instalaríamos ningún Windows, pero ese menos. Entonces, seguido de esto, hay algunos cambios en la industria, ¿sí?, que vienen pasando en los últimos años. Y el primero es este, que hoy nuestras aplicaciones ya no son más un servidor y un browser. Digamos, es muy probable que las aplicaciones que todos construimos hoy consuman muchas APIs de servicios de distintas plataformas y distintos servidores. La API de calendario de Google, quiero consumir una API de localización de Google también, no sé, muchas APIs que hay dando vuelta por ahí. Hoy en día hay backends real time, creo que ayer hubo una charla de real time, y hay un montón de servicios que nosotros podemos usar en nuestras aplicaciones que no son desarrollados por nosotros, digamos, y que no van a estar en el mismo servidor que nuestro sitio. Ese es el primer cambio importante. El segundo cambio importante es que una empresa hace unos años introdujo una nueva categoría de computadoras, ¿sí?, que revolucionó la industria, ¿sí?, los dispositivos móviles. Sí, no fue él, fue él. Pero en el 2007 Apple introduce el primer iPhone, ¿sí?, con lo que empieza a revolucionar la industria de la informática. En el 2008, un año y un poquito más después, Google saca Android, y en el 2010 finalmente Microsoft saca también su versión de iPhone, Windows Phone 8. Entonces, de hecho hoy se habla de que estamos en la era post-PC, ¿sí? En el mercado se habla de eso, y se habla de que cada vez va a haber menos computadoras como las conocemos nosotros, y que van a ser para trabajos más específicos, y que los usuarios normales cada vez van a tener más tablets y más celulares que computadoras. De hecho, ya está pasando hoy, digamos. Hoy ya hay muchas más tablets y dispositivos móviles que computadoras como las conocimos nosotros. Entonces, estos dos cambios en la industria hacen que este modelo de mi browser con mi servidor ya no sea el estándar, digamos, ya no sea lo más común. Entonces, empezamos a tener el problema de que las aplicaciones web, no sé si alguno vino ayer a la charla de Angular, por ejemplo, cada vez están más programadas en el navegador, ¿sí? Cada vez corren más en el navegador y no tienden lo que teníamos siempre con un sitio PHP o ASP.NET o lo que sea, rendering server-side, digamos, no se dibujan en el servidor, sino que es casi HTML estático que va funcionando en el browser, y una técnica que se utiliza mucho es hostear eso en un CDN, ¿sí?, en una red, un servidor totalmente estático que se puede bancar muchos pedidos de muchos usuarios y que está distribuido geográficamente. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño problema, digamos, la interfaz de usuario de mi aplicación está en un servidor totalmente distinta que la API a la que consumo y donde está mi base de datos y donde acceso. El segundo problema es que empiezan a aparecer esto que hablábamos recién de las distintas APIs de distintos servidores que voy a querer consumir, y que por ahí están hechos en distintas tecnologías, ¿sí? Las cookies están atadas a la tecnología en la que fueron generadas, porque no sé si alguno tuvo que hacer alguna vez alguna migración de un servidor Java a un servidor PHP o lo que sea, es un tema las cookies porque no están atadas a la tecnología. Entonces, para mi API de .NET voy a necesitar una cookie distinta que para mi API que hago yo siempre, y lo mismo para mi API de Python. Y también lo que empieza a pasar en las aplicaciones modernas es que mis APIs y mis aplicaciones empiezan a ser como una red de otras APIs. Empiezo a integrar. Ahora, bueno, uso la API de Mongo para guardar datos, y ahora uso la API de Notification para mandar notificaciones a los celulares. Y las cookies no fluyen, digamos. Yo no le puedo mandar la cookie de .NET a la API de Java. Entonces, ahí ya perdí la identidad del usuario. Sí, recuerden que la cookie me identifica la identidad del usuario que está logueado. Entonces, si yo quiero desde mi API.NET llamar a la de Java, ¿cómo hago para decirle el usuario es este? ¿Sí? Porque yo no tengo ahí la contraseña, digamos. Entonces, eso ya es un tema. Lo mismo con otras tecnologías. Y lo que hablamos recién, los dispositivos móviles, ¿sí? Cada vez hay más dispositivos móviles, cada vez hay más aplicaciones nativas corriendo en dispositivos móviles que consumen nuestras mismas APIs que las aplicaciones web, y que no entienden de cookies, porque no son un browser, son aplicaciones nativas. Y hay un cambio más, que por ahí ahora les va a sonar un poco exagerado, pero es que dentro de 2, 3, 4 años la heladera va a estar conectada a internet.
¿sí? Esto se llama Internet of Things, es algo que se viene en los próximos 5 años, y es que la tostadora va a ser una computadora también y va a estar conectada a Internet. Nosotros ya por ahí lo conocemos como el Smart TV, pero en Estados Unidos ya hay modelos de heladeras que se conectan a Internet, hay tostadoras, me parece que no, todavía no sé cuál sería el sentido, pero hay cámaras de vigilancia que se conectan a Internet, entonces cada vez más va a haber este tipo de aparatos que tampoco van a entender de cookies. De hecho, ahora en junio salió una especificación de un protocolo que sería como el HTTP, es un protocolo a nivel de aplicación para este tipo de dispositivos, Internet of Things, se llama CoAP, si a alguno le interesa buscarlo. Pero lo que demuestra es que se viene esto, ¿sí? Es muy probable que dentro de los próximos 5 años estemos todos programando tostadoras. Entonces, las cookies no funcionan, necesitamos una mejor arquitectura, ¿sí? El nombre de esta arquitectura es Token Based Authentication, ¿sí? Autenticación basada en tokens, ¿sí? Pasamos de lo que era la autenticación basada en cookies a esta nueva tecnología que se llama autenticación basada en tokens. Pero tenemos que empezar hablando de qué es un token para hablar de esto. Y para entender los tokens tenemos que empezar a ver qué tipos de tokens existen, y los dos tipos de tokens, hay dos tipos de tokens que son los más comunes. El primero es un token se llama token de identidad. ¿Sí? El token de identidad es exactamente esto, ¿sí? Es un documento que tiene información sobre mí, digamos, que dice quién soy y que está firmado por un ente en el cual yo confío, ¿sí? Se supone que yo no puedo falsificar un DNI porque debe tener una medida de seguridad, y además yo cuando voy al banco presento mi DNI y me dicen, bueno, usted es Leandro Boffi y puede acceder a su cuenta, ¿sí? Y el banco, yo no tengo una contraseña con el banco, no es que yo voy a la caja del banco y le hago un gesto y el tipo sabe que soy yo. Es como que este token que tengo me identifica, ¿sí? Ese es un token de identidad y sirve para identificar al usuario. También puede ser usado, el mismo token de identidad puede ser usado para controlar acceso. Esto que yo decía, yo voy al banco, presento mi token y me dicen, bueno, como vos sos Leandro, tenés acceso a esta cuenta. Pero no es la funcionalidad principal de este tipo de tokens, ¿sí? Aunque se puede usar para eso. Para este tipo de control de acceso existe algo que se llama token de acceso, ¿sí? Los tokens de acceso básicamente no dicen nada sobre mí. Un token de acceso, lo más parecido a un token de acceso es una entrada a un recital de Arjona, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, no dicen mi nombre. Puede ser que haya alguna entrada que sea a nombre de alguien, pero lo que dice por lo general el token de acceso es a qué recurso yo tengo acceso. Mira, acá tengo acceso a la fila 11, quizá 22, esto es lo que me salió, pero no dice nada sobre mí. Digamos, que yo tenga ese ticket, no dice que yo soy Leandro Boffi. Yo no puedo ir al banco con un ticket de Arjona y decir, mira, como yo tengo la entrada que compré, no funciona de esa forma. Esto que parece simple, a veces es difícil de entender, y hizo, por ejemplo, que todas las aplicaciones que usen Facebook como login sean hackeables durante mucho tiempo, ¿sí? Esto es fundamental. Los tokens de identidad se pueden usar para controlar el acceso, pero los tokens de acceso no se pueden usar para identificar al usuario, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo esta confusión hizo que muchos sitios sean hackeables mucho tiempo. Pero bueno, nosotros ahora nos vamos a basar en tokens de identidad, ¿sí? Los tokens de identidad vienen en varios formatos, no son algo nuevo, ya tienen algunos años en la industria, y el formato que es más usado ahora a nivel empresas es este, Security Assertion Markup Language, SAML, se conoce como SAML, por ahí alguno lo escuchó nombrar. Es un formato de token de identidad que está basado en XML, ¿sí? Y tiene un montón, es realmente complejo porque XML tiene un montón de opciones de firmas digitales. Para firmar este tipo de tokens se utiliza un estándar que se llama XML Digital Signature, y hay un montón de opciones para hacerlo súper seguro si queremos, ¿sí? Esto es lo que más se usa a nivel empresa, en los bancos, en las empresas que necesitan seguridad bien fuerte. Existe otro tipo que se llama Simple Web Tokens, que es una especie de invento que hacen Microsoft, entre Microsoft y Google y Yahoo,
cuando se dan cuenta que la industria empieza a cambiar y necesitan autenticación basada en tokens, pero obviamente esto es muy complejo para las APIs que usamos todos los días. Porque imagínense que en un iPhone no hay APIs para hacer XML Digital Signature. Digamos, es bastante complicado. Además, XML por lo general son pedazos de información bastante grandes y es como que excede lo que necesitamos para que una aplicación, para que Tinder me autentique cuando le quiero pasar a la chica. Entonces, Simple Web Tokens es un invento de Microsoft y de Google que simplifica un poco esta idea de los tokens basados en XML, y es un formato de token que está basado en query string. Es como si fuese un query string donde tenemos clave valor, clave sería el nombre o valor Leandro, y todo eso está firmado con un mecanismo criptográfico que se llama HMAC. ¿Sí? Es una forma de firmar cosas. Es un HMAC, quiere decir hash base, o sea, vamos a ver cómo le decimos en español. Es básicamente un algoritmo que yo le aplico a un string, a texto, y eso me da un código único que representa ese string con ese algoritmo. Entonces cualquier cosa que yo cambie, ese resultado va a cambiar. Entonces yo puedo validar si alguien cambió en el medio algo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle eso. Pero hace unos años apareció esto, JSON Web Tokens, que es como la nueva estrella que tenemos hoy para hacer seguridad y que reúne un poco de cada cosa. Puede ser tan seguro o casi tan seguro como los tokens SAML, y es tan simple o casi tan simple como los Simple Web Tokens, además de que está basado en JSON, por lo que es muy accesible desde JavaScript, que es como el lenguaje del momento aparentemente, y es muy fácil de hacer y de interpretar, ¿sí? Entonces vamos a ver esto, JSON Web Tokens, ¿sí? Este es un JSON Web Token. ¿Alguna pregunta? Bueno, no se entiende nada, pero fíjense que tiene un formato, ¿sí? Yo lo separé en colores. Está separado por estos puntos, ¿sí? Tiene una parte roja, una verde y una azul. La parte roja, que sería como la primera parte del JSON Web Token, es lo que conocemos como el header del JSON Web Token. Si este es un formato estándar de la industria. El header nos da información sobre qué tipo de Web Token tenemos, cómo está firmado, con qué algoritmo. El payload, que es lo del medio, es como el body, es la información que nosotros queremos firmar. Digamos, el nombre del usuario, la edad, y finalmente la parte azul es la firma, ¿sí? Esa firma nos garantiza que nadie puede cambiar ninguno de los otros dos parámetros. Si alguien cambia cualquiera de estas dos cosas, si cambia el nombre del usuario, si cambia el ID del usuario o la edad, esta firma va a ser distinta, porque esta firma se genera en base a los otros dos parámetros. Ahora vamos a ver cómo. Si esto lo desencodeamos, esto está encodeado en base 64, esta parte roja va a ser esto. Digamos, es un objeto JSON que tiene dos parámetros. El primero, el de acá abajo, es el tipo, que es JWT, que es el nombre del token, y el segundo es el algoritmo con el cual está firmado. Si esto está basado también en otro estándar que se llama JSON Web Algorithm, que te dice qué algoritmos puedes usar para firmar documentos JSON. Pero no vamos a entrar en tanto detalle. El payload es lo que dijimos recién, es información sobre el usuario. ¿Sí? El ID del usuario, el nombre, si es administrador o no es administrador en nuestro sistema, toda la información que nosotros queramos tener del usuario ahí guardada. Y finalmente la firma, que se genera en base a los otros dos. Fíjense, la primera diferencia con una cookie es que nosotros podemos entender qué es. ¿Sí? Las cookies no tenemos ni idea qué son, representan un ID. Acá yo tengo, acá adentro, toda la información que yo necesito para autenticar al usuario. Si un usuario posee uno de estos, es que es él. ¿Sí? Y yo sé que es él porque si yo me llamo John y quisiera poner Juan o Leandro, esta firma cambiaría. Entonces ya ese token no es válido. ¿Sí? Entonces, déjenme mostrarles un poco un código, a ver si podemos. Este es un ejemplo que está hecho en Node.
para que vean lo fácil que es generar un JWT, ¿sí? Como dijimos antes. ¿Se ve ahí desde el fondo la letra? Tengo un header que es estándar, eso es así siempre, digamos, eso es parte del estándar. Tengo un payload que es la información del usuario. Ese header se transforma en un string mediante esta función que tenemos acá, y ese string que genero se transforma en base 64. Lo mismo pasa, ahí no lo van a llegar a ver, pero no sé si vamos a poder correr. Lo mismo pasa con el payload, ¿sí? Se transforma en un string, se transforma en base 64 y ambos se concatenan con un punto, ¿sí? Una vez que tengo eso, paso a aplicarle la firma. La firma se hace con un secreto que yo solo conozco, ¿sí? Es como una password que yo tengo con la que firmo ese token. Entonces, esto es específico de cada plataforma, esto es Node.js, pero básicamente lo que estoy haciendo es aplicarle un algoritmo de código de autenticación. Este es el nombre del algoritmo, SHA-256, y después lo transformo en base 64, y el resultado de eso lo concateno con lo que tenía antes, ¿sí? Fíjense, estos códigos son 25 líneas de código que puede escribir cualquiera y es realmente seguro, ¿sí? Porque está firmado un algoritmo que por lo menos no es fácil de romper, ¿sí? Y para verificarlo tengo que hacer justamente lo contrario. Lo primero que tengo que hacer es partirlo en tres partes, las tres partes que componen, el header, el payload y la firma, y después solamente tengo que concatenar el header y el payload, usar el secreto que usé para firmarlo, que solo yo lo conozco, y generar la firma, y después comparar si las dos firmas son iguales, ¿sí? Si las firmas no son iguales, porque alguien cambió el contenido de ese token, ¿sí? Fíjense, este es menos código todavía. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sería el flow que vimos antes de la cookie? Pero en vez de usar cookies vamos a usar un JWT, un token. Entonces, el flow sería muy parecido. Mi aplicación, mi UI, que puede estar hecha en Angular o en cualquier tecnología que corra en el cliente o en otro servidor distinto, se autentica contra una API que también puede estar en otro servidor distinto, enviándole las credenciales del usuario, el usuario y la password, por ejemplo. Mi aplicación le devuelve un token firmado por mí, con un secreto que yo solo conozco, ¿sí? Ese token, mi aplicación, que por ejemplo puede ser una aplicación de Angular, lo va a guardar en el local storage del browser, ¿sí? Y de ahí en más, con ese token, el browser, en realidad no el browser, sino que la aplicación puede empezar a llamar a mi API. Si esta es la primera diferencia con las cookies, es que yo no estoy estableciendo una relación de confianza entre el browser y la API, sino que yo cuando quiero envío el token, ¿sí? Esto lo hago a través de una llamada AJAX en un header de autorización, ¿sí? Como es un string, es básicamente ponerlo en el header y enviárselo al servidor. El servidor, inmediatamente que recibe ese token, tiene que validar la firma, y validando la firma y viendo que nadie cambió nada, puede autenticar al usuario. La primera diferencia con las cookies es esa, con lo que el tema que vimos antes de cross-site request forgery ya no es válido, porque ya no va a pasar que el browser automáticamente envíe el token, sino que yo lo tengo que hacer yo a mano en mi aplicación, ¿sí? Tiene este defecto, digamos, tenemos que empezar a ocuparnos de estas cosas, pero a la vez es una arquitectura un poco más simple porque podemos entenderla y podemos tocarla y podemos ver cuándo expira el token y cuándo no expira, y se adapta mejor a este tipo de aplicaciones. Lo otro que va a pasar es que puedo usar el mismo token para autenticarme en una API de un tercero, digamos, o una API mía hecha en .NET, porque este token, al contrario de las cookies, no está atado a ninguna tecnología. Ustedes vieron, yo lo hice en JavaScript, pero lo mismo se puede hacer en Ruby, en PHP, en .NET. De hecho, hay librerías para todos estos lenguajes. Digamos, para el lenguaje que ustedes usen, seguro que hay una librería que ya implementa toda la magia del JWT. Entonces, a la vez, mi API puede reenviar ese token a otra API, porque de vuelta es un objeto que yo poseo y que puedo reenviarlo. Y si todas estas APIs conocen el secreto, pueden validar la identidad del usuario. Aquí hay un problema, ¿sí? Si todas estas APIs conocen un secreto, pueden validar la identidad del usuario, pero también pueden generar un token, ¿sí?
Cuando todas estas APIs son mías no pasa nada, porque yo tengo el secreto. Ahora, si yo tengo que llamar a una API de un tercero, lo que yo tendría que hacer es usar una clave asimétrica. ¿Sí? Una clave asimétrica como en un mecanismo de firma asimétrico, como RSA, por ejemplo. Una clave asimétrica es... ¿Saben lo que es una clave asimétrica? No. Bueno, una clave asimétrica es... Existen dos tipos de claves, simétricas y asimétricas. La clave simétrica es yo encripto y desencripto con la misma clave, ¿sí? Como una password, por ejemplo, que es lo que hicimos recién en el ejemplo. Ahora, esto mismo, los JWT soportan criptografía asimétrica. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una clave privada, que es mía, que no se la voy a dar a nadie, que va a estar guardada acá, en esta API de Node.js, junto con mi connection string, digamos, va a tener el mismo nivel de seguridad. Incluso en los sistemas operativos hay toda una infraestructura para soportar esto que hace que sea mucho más seguro, que no se la voy a dar a nadie. Y yo con esa clave firmo el token. Y a todos nosotros les reparto la clave pública, ¿sí? Entonces, todas estas otras APIs pueden usar esa clave pública para validar el token, pero ninguno puede generar un token porque no tiene la clave privada, ¿sí? Esto es criptografía asimétrica. De vuelta, el token lo puedo usar desde mi heladera o desde mi tablet también, porque no está atado a la tecnología, ¿sí? Y para mi API, tanto la heladera como la tablet sería un cliente más, como el browser. Digamos, no hay ningún mecanismo que sea específico del browser como en las cookies. JSON Web Tokens, que es lo que vimos recién, es un estándar que en realidad no está terminado 100%, si bien está en un nivel súper maduro. ¿Saben lo que es el IETF? El IETF es un mecanismo, es un grupo de gente que se dedica a hacer los estándares de Internet. ¿Sí? Es un grupo abierto, todos ustedes si quieren pueden participar, ir y votar cómo tienen que ser los nuevos protocolos de Internet y los nuevos estándares. Probablemente no les van a dar tanta bola como a la gente de Google o a la de Microsoft, pero uno se puede meter ahí y votar y realmente se vota democráticamente. El problema es que vos y Microsoft manda a 100, ¿no? Pero bueno, entonces este es un estándar que ya lo están usando Google, ya lo está usando Facebook, ya lo están usando todos los grandes y si bien está en borrador, digamos, está bastante consolidado, ya va por la versión número 32. La última versión es del 9 de diciembre, o sea, hace 10 días, y es lo nuevo, digamos. Esto es lo que se va a venir en cuanto a autenticación. Dentro de unos años es como que nadie se va a preguntar qué es un JWT, sino que ya después de la charla nadie se lo va a preguntar, pero dentro de unos años menos. Bueno, pero para que sepan, no está cerrado el estándar, pero la parte básica, que es la que vimos recién, el estándar es mucho más grande e incluye muchas más cosas. Lo que vimos recién está súper sólido y todo el mundo lo está usando igual, así que ya se puede usar en aplicaciones productivas hoy en día. Este slide es para mi conciencia nada más. Si van a usar JWT, estos son los algoritmos que yo les recomiendo, lo que hablamos recién de las claves asimétricas. Este es un algoritmo este algoritmo usa RSA y este usa criptografía de curva elíptica, que suena muy loco, pero es otra forma de criptografía asimétrica que en teoría, dicen los matemáticos, que para la misma longitud de clave es mucho más seguro que RSA. Estos algoritmos están especificados en una especificación que también como JWT la hace la IETF, que se llama JWA, y que usa otras dos especificaciones que se llaman JWS, que es JSON Web Signatures, y JSON Web Encryption. Esas son, si lo quieren buscar, las especificaciones en las que se basa JWT. Una cosa que en la especificación a mi gusto está mal es que JWT incluye estos atributos predefinidos, pero que son opcionales. Si uno puede incluirlos en el payload, como vimos recién o no. Yo recién, por ejemplo, no los incluí. Para mí tendrían que ser obligatorios, porque, por ejemplo, este atributo nos da la expiración del token. ¿Sí? Eso hace que si un usuario se logueó y ese token queda guardado en el local storage del browser y yo después di de baja a ese usuario, no pueda venir 4 años después y seguir usando mi aplicación. Yo tengo que validar que ese token expira en algún momento. Lo mismo en Not Before, eso es por algunos ataques
de seguridad de Notice Forest que no se puede usar antes de tal fecha. ¿Sí? Este es el momento en el que se firmó y esta es la audiencia, que es para qué aplicación generé ese token. ¿Sí? Por lo general, uno usa una clave para una aplicación, pero si yo uso la misma clave para 2 o 3 aplicaciones, el mismo token es válido para todas las aplicaciones y no estoy validando para quién generé ese token. Y lo último es que todo lo que es relacionado con seguridad, por ahí parece fácil a primera vista, pero hay un montón de cosas que mirar, entonces ante la duda consulten a un especialista, después les dejo el número y listo. Así que bueno, eso fue JWT. Ya está, ya saben qué es JWT. Pregunta. Sí, con JWT, yo elijo, si yo por ejemplo hago un post continuos, Sí. como no son cookies, yo lo mando como opcional el token, ¿verdad? Exacto. No puedo mandarlo. Entonces yo cada una operación, una transferencia, tendría que enviar este token. Exacto. Pero si no, por ejemplo, no sé si quiero reflejar una vista pública, No necesitas mandarlo. pero siempre que necesite como identificar el usuario, tendría que programar la aplicación para un token. Exacto. Es una buena pregunta. Por ejemplo, cuando estamos en una aplicación de cookies y bajamos una imagen que es pública, la cookie viaja igual, ¿sí? Y no necesitamos en ese caso, es lo que vos decís. O sea, solamente yo elijo cuándo lo envío y cuándo no lo envío, y eso, digamos, depende de qué tecnología de cliente yo use. Si uso Angular, por lo general se usa un interceptor para que sea de forma automática y el programador no tenga que hacerlo todos los posts, pero bueno, depende de la tecnología, pero sí es una buena pregunta. Acá. Este tipo de aplicación no es vulnerable, o puedes vulnerar una tabla de query. Digamos, vos usas un hash, ¿sí? La seguridad de este tipo de mecanismo de seguridad reside en la fuerza de la clave que vos uses. En dos cosas, en la fuerza de la clave que vos uses y en el algoritmo que uses para firmar. Digamos, porque vos podés usar una clave súper potente, pero si usas un hash MD5, digamos que ya está súper hackeado, no tiene fuerza. Y si uso SHA-256, que es un algoritmo que teóricamente es muy difícil que entre en una tabla de arcoiris, encontrar la clave, si uso la clave Dios, lo voy a encontrar seguro rápido, ¿sí? De todas formas, las cookies también se firman con una clave. O sea que esa vulnerabilidad es para los dos sistemas, ¿sí? Ah, ya me ven. Una consulta, hay una parte que vos decías que el JSON que se lo mandaba del servidor a tu cliente. ¿El medio en que lo transmitís no tiene que ser seguro? Sí, es una buena pregunta que me olvidé aclarar. Toda aplicación que nosotros queramos que sea segura, ¿sí? Si es una aplicación web, tiene que estar usando un canal de comunicación segura con el cliente, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como HTTPS, TLS o SSL. Obviamente, como él dice, si vos transmitís un token y alguien te captura el token en el medio, ese tipo tiene acceso. Pero también pasa lo mismo porque vos antes de pedir el token mandaste tu contraseña. Entonces si vos haces un request y envías una contraseña, se supone que ese request tiene que ser sobre un canal de encripción, digamos que es HTTP, porque estás mandando la contraseña en texto plano, ¿sí? Es una buena pregunta también. ¿Allá había alguien? Iba a preguntar algo parecido, si se podían robar los tokens de alguna forma que... Los tokens se pueden robar, como cualquier mecanismo de seguridad no es 100% seguro, ¿sí? Tenés más ventajas con las cookies si te la roban que si te la roban. Por ejemplo, si te roban una cookie, el tiempo de expiración promedio de las cookies que usan en los sistemas es bastante alto, y vos acá lo podés manejar como vos quieras, digamos, ¿sí? Ese es el primero. Después el otro es esto que hablábamos. Vos lo tenés que transmitir todo esto a través de un mecanismo de encriptación que puede ser HTTPS, ¿sí? ¿Está bien? Más o menos, ¿cada cuánto se estila autenticarse o renovar los tokens? Bueno, eso depende, digamos, obviamente que la recomendación de seguridad es cuanto más chico es la expiración del token es mejor. Pero si yo tengo una aplicación en la que te vas a tener que autenticar cada un minuto, no la vas a usar más. Entonces, depende del nivel de seguridad que yo necesite en mi sistema, digamos. Lo más común es que sea 1 hora,
pero depende también, digamos, una cosa es un home banking y otra cosa es Tinder, por ejemplo, ¿sí?